Amada Iglesia, hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy, sean todos nuevamente bienvenidos, tengan todos muy buenas tardes. Quiero invitarles en ese mismo sentido de reverencia al momento de cantar, orar y leer la palabra de Dios, que puedan abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Y voy a dar lectura a su favor del versículo 24 al 26, que es la porción en la cual meditaremos el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. He titulado a esta porción, a esta predicación del día de hoy, como la fe que renuncia a los deleites mundanos. La fe que renuncia a los deleites mundanos. Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar. Oh bendito Dios, oramos entendiendo que tu presencia ha descendido de manera especial en medio de tu pueblo, entendiendo que tu Santo Espíritu mora en medio de nosotros y mora en nosotros, aquellos que hemos creído en el bendito Evangelio que es tu Hijo Jesucristo. Oramos creyendo que realmente tú nos hablas a través de tu palabra, al ser leída, explicada y aplicada en nuestras vidas. Te ruego pues que tu Santo Espíritu use a este débil instrumento para poder hablar tu palabra, para poder predicarla como lo que es tu santa palabra. Te ruego por mí, mis debilidades y mis pecados. Perdóname, oh buen Dios, y permíteme hablar a la iglesia aquello que tú me has enseñado a lo largo de la semana. Te ruego, oh buen Dios, que la iglesia sea edificada el día de hoy. Y también te imploro por aquellos que aún no creen en ti, que están en medio de nosotros, para que tu gracia y misericordia el día de hoy los salve. Pues posiblemente este pudiese ser su último sermón. Así pues, te ruego, buen Dios, para que bendigas a tu iglesia y salves a aquellos que escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y te pedimos todo esto solamente por los méritos y la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Debido al amplio desarrollo de estos versículos, hermanos, mi introducción va a ser realmente breve. La semana pasada iniciamos un nuevo ejemplo de lo que hace la fe verdadera en los creyentes verdaderos, evidenciando frutos verdaderos, y hago énfasis en verdaderos, y espero que sepan por qué. Hay una fe verdadera, hay creyentes verdaderos y hay frutos verdaderos de esa verdadera fe. Aunque esta sección, como les dije la semana pasada, habla de la fe de Moisés y las evidencias de su fe, en primer lugar muestra la fe de sus padres en el versículo 23. Una fe que fue necesaria para que Moisés fuera preservado, engendrado, escondido y preservado posteriormente por la misma hija de su posible asesino. Y además, prontamente designado a su propia madre para que ella lo criara. Ahora, eso es lo que pasa en la vida de Moisés en un resumen sumamente breve. ¿Qué es lo que vamos a ver en los versículos 24 al 26? Hermanos, el tema central, creo y estoy convencido, de estos 3 versículos es el siguiente: la fe que renuncia a lo temporal por lo eterno. La fe renuncia a las cosas temporales por las cosas
eternas. Ese es el tema. Hermanos, esta es la fe que está capacitada y fortalecida para poder renunciar al deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, por el deseo de ver, de contemplar a Jesús y aferrarse a la gloria de Dios. Esta es la fe de la que vamos a hablar a través del ejemplo de Moisés. Ya observamos la fe de sus padres, que resultó en la preservación de su vida, y lo titulamos la fe, esa fe arraigada en sus padres, que llevó a la preservación de ese pequeño bebé, a que se casaran, a que lo engendraran y lo preservaran por 3 meses, pero luego confían en la soberanía de Dios. El día de hoy vamos a considerar entonces la vida de Moisés en su madurez, la vida de Moisés en su madurez. Y quiero que veamos 3 cosas que nos enseña este texto. 3 cosas en Hebreos 11, 24 al 26. Número 1, quiero que veamos la determinación de su fe. La determinación firme, inquebrantable, realmente bastante inquebrantable, acerca de su fe. Número 2, quiero que veamos las consecuencias de su fe. Las consecuencias de su fe. Y en tercer lugar, quiero que veamos la naturaleza. O sea, ¿de dónde surge esta fe? La naturaleza de su fe. Veamos en primer lugar la determinación de Moisés. La determinación de Moisés en su acto de renuncia. Versículo 24. Vean juntamente conmigo en sus Biblias el versículo 24 que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este bebé nació en un momento oscuro y tenebroso para su pueblo. Su vida estaba en riesgo desde que fue fecundado en el vientre de su madre. Y así, cuando nació, su madre y su padre tuvieron que esconderlo. ¿Por qué? Porque el gobernante de aquel entonces, el faraón de Egipto, mandó a matar a todos los niños varones. Inmediatamente nacían, debían ser muertos. Y seguramente muchos niños murieron en esa ocasión. ¿Cómo hizo Faraón para matar a estos pequeños? Número 1, primero mandó a las parteras a matar a los niños. Segundo, ya que eso no resultó, mandó a todo el pueblo en general a matar a todos esos niños y en última instancia acudió a su ídolo, el río Nilo. Acudió a su ídolo, a su dios Nilo, el río al que debían echar a todos los bebés para que su ídolo los matara. Eran días oscuros. Todo el poder de Egipto estaba en contra de los hebreos, estaba en contra de los bebés y en particular podríamos decir que todo estaba en contra de Moisés y su supervivencia. 3 meses después de que sus padres lo esconden denodadamente, algo que yo creo que debió ser muy complejo, cuando ya no pueden esconderlo más, sus padres calafatean una arquilla, algo así como un pequeño barquito, la calafatean con brea y con asfalto. Y de forma bastante irónica lo ponen en el río Nilo. Pero, dice un autor, el ídolo que tenía la comisión de destruir a los niños hebreos no puede destruir a su víctima porque Dios está cuidando de la cesta. Además, es encontrado por la hija de Faraón y nuevamente de manera irónica. La hija de una familia salvaje dispuesta a derramar la sangre de bebés se convierte en el instrumento de Dios para preservarle la vida. Al ver llorando al bebé, es conmovida en sus entrañas, lo profundo de su corazón se enternece y es incapaz de tirar a ese pequeño bebé, a ese pequeño niño de 3 meses en el río. Y termina contratando a Jocabet, la mamá de Moisés, como su nodriza, por la astucia de su hermana mayor.
¿No es increíble este relato, hermanos? Cuando se hace un niño, según Éxodo capítulo 2, versículo 10, dice que Termutis, la hija del faraón, adopta a ese pequeño niño y le pone por nombre Moisés, porque los egipcios llamaban Mo al agua y Uses a lo que es salvado de ella. Ese es un nombre egipcio puesto por la mujer que lo adopta, Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículo 11, hay un salto sumamente grande de la niñez de Moisés a su madurez, aproximadamente 40 años. Éxodo capítulo 2, versículo 10 al 11, hay un salto y no se nos cuenta lo que está en medio. No se nos dice nada de lo que pasó en su juventud. ¿Qué pasó en ese intervalo? La Biblia no le interesa lo que pasó en ese intervalo. Le interesa lo que pasa después por la Biblia, así que por la Biblia no sabemos qué es lo que sucedió. Sin embargo, hay un historiador judío llamado Flavio Josefo que redacta una historia muy singular que les quiero compartir, pero simplemente como un dato adicional, que es parte de la tradición judía. Esta historia dice así: la hija del faraón, para los que quieran buscar esta historia, lo escribió Flavio Josefo en un libro bastante grueso que habla de las tradiciones de los judíos. Pero él cuenta, la hija del faraón se llama Termutis y ama a Moisés como su hijo por todas sus cualidades. Pero además, dice Flavio Josefo, porque no tenía bebés. La hija de faraón, dice él, no tenía bebés. Así que lo quiere adoptar como su hijo para que sea el sucesor de su padre en el trono de Egipto, y presenta este deseo a su padre. Ante esto, cuenta, yo diría esta historia, esta narración. Ante esto, dice que el faraón toma amablemente a Moisés y lo acerca a su pecho, y siendo un pequeño niño aproximadamente de unos 10 años, le pone la corona en su cabeza. Su corona se la quita y se la pone a Moisés en su cabeza. Sin embargo, dice esta historia, que Moisés arroja la corona en el suelo y la pisotea. Frente a esto, le pueden bajar un poco el audio, creo que está muy bueno. Frente a esto, el rey lo quiere matar, pero Termutis, la hija del faraón, lo sostiene y evita que su padre lo mate. Y cuenta esa historia que desde entonces la hija de faraón lo cría como si fuera su hijo en el palacio real, y sin embargo, por parte de todos los escribas y todos los que hacían parte de la parte real de Egipto, tenían miedo de Moisés, porque había cierta profecía que decía que ese niño iba a ser la ruina de todo Egipto. Real o no, la historia de Flavio Josefo, irónica y paradójicamente, el faraón se convierte en el instrumento de Dios para preservar la vida de aquel que va a ser su siervo. Irónica y paradójicamente, faraón es el que va a pagar la comida, la casa, la ropa, los estudios y todas las necesidades de Moisés. Lo quería en el río y el río le guardó. Lo quería fuera de palacio y creció en el palacio como su nieto adoptado. Lo quería bajo tierra, pero Dios lo puso en el palacio. Dios, dice un autor, demostró que la sabiduría humana no es absolutamente nada y que todo lo que el Ser Supremo, el excelso, el soberano, el que está por encima de todas las cosas, quiere cumplir, cuando quiere cumplir algo, se realiza finalmente sin que algo se pueda oponer a eso. Dios tenía el control del río y Dios tenía el control de la hija de Faraón y Dios mismo tenía el control de Faraón. De hecho, Esteban, hablando de este relato, en Hechos capítulo 7, versículos 21 y 22, dice de manera sencilla: pero siendo expuesto a la muerte, hablando de Moisés, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés
en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Dice un historiador que Moisés, en medio de los egipcios, era el hombre más inteligente, el más sabio, el más estudiado, con capacidades increíbles desde su juventud. Y estos son el tipo de hombres que a Dios le place usar para glorificarse. Nosotros, hermanos, al ver esto, al ver el relato de la vida de Moisés, de cómo pasó de la pobreza total, de la esclavitud, a la libertad y a la riqueza, en esto nosotros podríamos ver el éxito. El éxito al final para un bebé pobre que iba a morir. Podríamos hacer una comparación actual y decir, nació pobre, tal vez no tuvo ni baby shower, pero fue adoptado por un millonario, estudió en la mejor universidad que puede existir. Tal vez piensen en universidades como Harvard, Cambridge u otras de muy elevada intelectualidad. Ahora es rico y es sumamente poderoso. En una palabra, exitoso. ¿Alguien podría pensar eso? Es exitoso. Sin embargo, el autor de Hebreos no ve éxito en ese punto. Él ni siquiera habla de todo eso. Él no muestra la vida de Moisés hasta este punto como una vida exitosa, a diferencia de muchos. Él no ve éxito en esos deleites, más bien ve todo lo contrario. ¿Saben cuándo inicia el éxito en la vida de Moisés? A sus 40 años. ¿Cuándo? El éxito de su fe está en la renuncia a todo aquello que nuestras mentes mundanas consideran éxito. Ahí está el éxito de Moisés, en la renuncia a todo aquello que sus mentes y mi mente, manchada por el mundo, consideramos éxito. Sí, amados hermanos, Dios lo salvó de la muerte, lo libró de Faraón, le dio muy buenos estudios, los mejores que hubiesen podido existir en ese tiempo. Le dio mucho dinero, le dio mucho poder, pero Dios no le dio la vida para eso. Dios no preservó su vida para eso. Su vida tenía un propósito mucho más elevado. Su vida tenía un propósito superior a esa basura conocida hoy en día como materialismo, hedonismo y consumismo. Todo lo que el mundo considera hoy en día como éxito es simplemente un amor extremo por uno propio, un amor extremo por las cosas materiales que todo el día queremos consumir y todos los días amamos consumir. Pero solo la fe puede ver valor en aquello que es eterno e invisible. Solo la fe puede ver valor en lo celestial. Así que el autor de Hebreos nos dice, es por la fe que Moisés, hecho ya grande, es decir, con la madurez necesaria, aproximadamente a los 40 años, según el relato de Éxodo capítulo 20, versículo 11, toma una decisión firme que determinaría el resto de su vida. El autor de Hebreos no se enfoca en la tradición judía de que Moisés pisoteó la corona de Faraón cuando era niño. Él se enfoca en el relato de Éxodo capítulo 20, versículo 11, en el cual evidentemente hay una decisión de abandonarlo todo por amar más a Dios y a su pueblo. Por esto el autor de Hebreos dice, rehusó en un punto de su vida. Antes no, pero cuando llega a la madurez, él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, hermanos, muchos leemos esto y no nos parece gran cosa que Moisés haga eso. No nos parece gran cosa. ¿Por qué? Porque no vivimos eso y no estuvimos en su contexto. Pero tomar esa decisión es algo de una determinación que proviene solo de la fe. Solo la fe puede dar la determinación de este tipo de renuncia. El verbo rehusó, que tienen ahí en sus Biblias, en Hebreos 11, versículo 24, cuando dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Ese verbo es el verbo principal en toda la sección. De los versículos 24 al 26, ese es el verbo principal, rehusó. Y yo creo que aquí el apóstol quiere que nuestra atención se enfoque en la fe
que renuncia a todo aquello que es vano y temporal. Eso quiere que sea nuestro enfoque. Esa fe que está dispuesta, determinada, con mucha firmeza a renunciar a aquello que es vano y temporal. Esa fe que decide firmemente y con determinación de hierro que lo eterno es de mucho más valor que cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Es mucho más valioso. Este tipo de fe diría juntamente con Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es el todo del hombre? El todo del hombre es obedecer a Dios y temer a Dios. Eso es lo que realmente vale. El resto es basura. Hermanos, para Moisés, renunciar a ser el hijo adoptado de la hija de Faraón era renunciar a algo que todo hombre apreciaría en aquel entonces, incluso los hebreos. ¿Por qué? ¿A qué cosas renuncia él? Renuncia al poder, a los lujos, a las glorias y las comodidades que su posición como hijo de la hija de Faraón le otorgaban. Renuncia a todas esas cosas. Como dice un autor, romper el vínculo con la hija de Faraón y escoger identificarse con los maltratados esclavos hebreos demandó fe y valor. Fe, porque iba a estar fuera de palacio y no sabía de qué iba a vivir. Valor, porque posiblemente ahora se iba a poner en contra directa del hombre más poderoso del país. Pero, ¿qué elevada virtud expone esta renuncia? Hermanos, hay algo detrás. Hay una virtud sumamente elevada a la cual nos quiere apuntar esta renuncia. Una virtud extraña hoy en día. Una virtud casi extinta en medio de la sociedad. Una virtud que parece extranjera en algunas iglesias. Una virtud muy poco apreciada por muchos de nosotros. Esta virtud se llama abnegación. John Owen dice que ese es el fruto de su fe que el apóstol quiere resaltar. El apóstol, escribiendo Hebreos 11:24, quiere resaltar para nosotros esa bendita virtud llamada abnegación, renuncia. Y es aquí donde quiero mostrar, amados hermanos, al glorioso Jesucristo. Él es el abnegado de abnegados. No hay nadie que pueda compararse a la abnegación del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés dejó lo material por lo inmaterial, ¿cierto? Dejó lo que es momentáneo, pasajero, temporal, por aquello que es eterno y que nunca se marchita. Dejó lo terrenal por lo celestial, Moisés. Moisés dejó lo temporal por lo eterno. Pero ¿saben algo? El Señor Jesucristo, nuestro Señor, por amor de los que el Padre había elegido, dejó lo celestial para bajar a lo terrenal. Dejó lo eterno para descender a lo temporal. Dejó la ciudad celestial para descender a las ruinas de lo mortal. Y en esto quiero invitarles a meditar en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué abnegación más grande que esta pudiese existir a lo largo de toda la historia de la redención? ¿Quién estuvo dispuesto a descender de la gloria a fin de que inmundos como tú y como yo pudiésemos ascender por él? ¿Quién estuvo a renunciar a las glorias eternas? Estuvo dispuesto a renunciar a las glorias eternas para que tú y yo pudiésemos obtener las glorias eternas. ¿Quién sino el Señor Jesucristo, el abnegado de abnegados, superior en abnegación, superior en renuncia que ninguno que alguna vez pudiese existir? Él es aquel que renunció a su trono de gloria y descendió a un muladar para que tú y yo pudiésemos ascender juntamente con Él a su trono de gloria. ¿Y qué pide Él de nosotros? Oh, mis amados hermanos, quiere que hagamos lo mismo que Moisés, que por amor de Cristo estemos dispuestos a renunciar a este mundo por la gloria que ha de venir. Mi pregunta es,
Hermanos, ¿realmente estamos dispuestos a renunciar a las vanidades de este mundo? Hermano, pregúntate de manera seria, concienzuda, firme y sincera. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente estoy dispuesto a renunciar a las vanidades de este mundo? ¿Realmente? Amado hermano, ¿realmente podrías decir con limpia conciencia, vanidad de vanidades, todo es vanidad? ¿O simplemente repites eso como si no tuviera un significado profundo? Hermano, ¿crees que tú podrías decir juntamente con Salomón, tal vez no ahora, pero tal vez al final de tus días, vanidad de vanidades, todo es vanidad? Para mí el todo del hombre es obedecer a Dios, es temer a Dios, es andar en sus caminos, es obedecer su voluntad. ¿Realmente eso es todo para ti? ¿Realmente podrías decir todo lo tengo por basura por el amor de aquel que me amó? ¿Realmente podríamos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas son añadiduras? Hermano, ¿realmente tú vives dispuesto a la abnegación? ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Lo mundano o lo celestial? ¿Qué es más importante en tu corazón? Porque recuerden, no podemos servir a dos señores. O sirves a Mamón, el Dios dinero, el Dios material, el Dios mundano, o sirves a Dios. No puedes servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amas a uno y aborreces al otro, o aborreces a uno y amas al otro. No puedes servir a dos señores. Tu corazón no puede estar partido entre dos amores. No quiero que piensen, mis amados hermanos, que les pido que dejen de trabajar en su empresa o que dejen de pagar la casa o carro que sacaron a crédito. No, el punto aquí no es ese. El punto aquí es que tu corazón no esté puesto en esas cosas. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mi amado hermano, ¿dónde está puesto tu tesoro? ¿Estás dispuesto a renunciar como Moisés al amor de lo mundano por amar lo eterno? Hermano, yo sé que la historia posiblemente sea ficticia, pero de manera un tanto alegórica. ¿Tú estarías dispuesto a pisotear la corona que el faraón te ofrece o la sostienes con orgullo en tu cabeza? ¿Tú estás dispuesto a renunciar y pisotear la corona del mundo? ¿O todos los días la portas orgulloso en tu cabeza? Como si fueras el príncipe de este mundo. ¿Cómo está tu vida espiritual en relación a la renuncia de los bienes de esta vida? ¿Estás dispuesto a la abnegación? Si no, hoy es un buen día para empezar. Y eso me guía a lo segundo. Lo segundo, hermanos, ¿cuál es la consecuencia de la abnegación para Moisés? Hay dos consecuencias. La consecuencia de su renuncia, la consecuencia de su fe al renunciar a las cosas temporales. Versículo 25. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Según Hechos capítulo 7, versículo 25, Moisés, desde antes de tan siquiera libertar al pueblo, desde antes de irse a Madián durante 40 años, según Hechos 7:25, Moisés ya pensaba que sus hermanos, los hebreos, comprendían que Dios les daría la libertad por su mano. Moisés ya tenía en su mente las palabras de que él sería el libertador. Él ya sabía eso. Eso quiere decir que Moisés ya sabía que Dios libertaría al pueblo por su mano. No tenemos registrado eso en el libro de Éxodo, pero sí nos lo revela el Nuevo Testamento. Pero eso es lo que quiere expresar, eso es lo que quiere expresar Esteban en su sermón. Moisés sabe que Dios traerá la liberación del pueblo por su mano. El problema es que no sabe cuándo. Y por eso se anticipa de manera errada e intenta libertar a su pueblo a su manera. Pero Dios después lo prepara durante 40 años para que ahora sí liberte a su pueblo en la manera de Dios y no a su manera. Ahora, la pregunta aquí es esta. Si Moisés sabía todo eso y había renunciado a lo temporal, ¿por qué no se queda en el palacio y procura usar su poder, su influencia, su autoridad para libertar a su pueblo?
¿Por qué no lo hace? Bueno, debemos tener en cuenta que los hombres de fe a lo largo de la historia se guían no por las circunstancias ni por los caprichos personales, sino por la voluntad revelada de Dios. De alguna manera él sabía que no iba a libertar al pueblo de Dios siendo parte del pueblo de sus enemigos. Él conocía esto de alguna manera. Así que veamos las dos consecuencias que surgen de su renuncia. La primera consecuencia de su renuncia en el versículo 25, parte A, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Entonces lo primero que Moisés está decidiendo al rechazar ser llamado hijo de la hija de Faraón es que escojo por encima de Egipto a Dios, al cual pertenezco. Y también escojo al pueblo de Dios por encima del pueblo del Faraón de Egipto, al que nunca jamás él va a renunciar, aunque tenga que ser azotado junto a ellos. No importa. Esa es la primera consecuencia de su renuncia. Él sabe que el día en el que él diga a la hija de Faraón, ¿sabes qué? No quiero ser más tu hijo adoptado y no quiero que el Faraón sea mi abuelo. El día que él diga eso, va a haber sufrimiento. Moisés está diciendo, si es necesario morir, moriré. Porque es mucho más valioso ser maltratado con el pueblo de Dios que ser engrandecido como el pueblo ajeno a Dios. Eso es superior. Es mejor recibir azotes, hacer ladrillos, pasar hambre y ser esclavo que recibir las glorias pasajeras de Egipto. Como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren. Eso lo dijo Cristo miles de años después, pero al parecer Moisés lo entendió en su contexto. Soy bienaventurado al renunciar a las glorias de este mundo y a sufrir junto al pueblo de Dios. ¿Qué bienaventuranza más elevada puede existir que sufrir por causa de la justicia? En Mateo capítulo 5, versículo 10, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pequeño rebaño, confiad, hijos de Dios, confiad, ovejas del rebaño de Cristo, yo he vencido al mundo. En Juan 16:33, dice esto el Señor Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es un honor sufrir por Cristo. Es un honor sufrir por la justicia. Y si he de renunciar a este mundo, y eso traerá como consecuencia mi sufrimiento, que así sea. Esas son las palabras de Moisés. Que así sea. ¿Y saben algo? El mundo vendrá a ustedes, los creyentes, y les va a decir, pero ¿por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Innecesariamente. ¿Para qué dices que eres cristiano? Lo puedes esconder y estar tranquilo. Al fin y al cabo, no pasa nada. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Es que acaso tu Dios no es misericordioso? ¿No es bondadoso? Y no va a entender el hecho de que tú no quieras pasar por la aflicción. Simplemente no digas que eres cristiano. Y ya. El mundo vendrá a nosotros, la iglesia, y nos dirá, ¿por qué ser muerto junto a los cristianos? La salvación no se pierde. No es necesario que mueras por Cristo. ¿Es acaso eso necesario? ¿No es acaso un Dios bondadoso? ¿Por qué tienes que morir por Él? El mundo va a venir y nos va a decir, ¿por qué no gozar de salud y bienestar en vez de sufrir? ¿No es acaso mejor? ¿No quiere Dios acaso tu bienestar? ¿No quiere Dios acaso tu salud? ¿Por qué tienes que sufrir? Pero la fe nos lleva a decir como el apóstol Pablo en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no se comparan
no se comparan. Si yo los pongo en una balanza, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias que han de venir. No se comparan. Hay algo que tiene más valor, hay algo que tiene más peso y es grandioso morir por eso que tiene más peso. Y es grandioso sufrir por aquello que tiene más peso. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Iglesia, lo que estás sufriendo aquí y ahora no se compara ni siquiera con el 0,00001% de lo que vas a disfrutar en la gloria celestial con Cristo Jesús. En segundo lugar, la primera consecuencia, sufrimiento. Sufrimiento. La segunda consecuencia, versículo 25, parte B, que gozar los deleites temporales del pecado. Hermanos, la fe verdadera no solamente se aferra a tomar la decisión correcta, aunque eso para el mundo sea una locura, sino que también rechaza todo lo que para el mundo es atractivo. Por un lado se aferra a algo y por el otro lado desprecia ciertas cosas. Rechaza y aborrece el gozo que se encuentra en los deleites temporales de este mundo. No sé cuántos de ustedes hayan leído la historia o ese libro famoso titulado El progreso del peregrino. Pero peregrino llega a un punto en su camino en el que llega a una ciudad llamada o a un lugar llamado la Feria de las Vanidades. Y todos ríen, gozan, saltan, brincan y se alegran, y él está con su armadura y tiene que seguir adelante porque no ha llegado a patria celestial, no ha llegado a ciudad celestial y tiene que seguir adelante. Pero el mundo, ¿qué le dice? ¿Qué tan malo puede ser quedarse un momento en la diversión? ¿Qué tan malo puede ser la distracción? ¿Qué tan malo puede ser quedarte en esta grandiosa feria de las vanidades? Oh, mi amado hermano, eso es terrible. Y muchos hoy en día no han estado dispuestos a renunciar a esa feria. Y siendo cristianos, se han despojado de su armadura y ahí están en los deleites de este mundo. Ahí están descuidando su vida espiritual. Ahí están dejando la armadura a un lado y montados felices en el carrusel de las vanidades. Oh, mi amado hermano, la otra parte de tu fe se llama renuncia. El autor que está escribiendo esto en Hebreos 11:25 sabe que la alegría de los malos es breve. Job capítulo 20 versículo 5, la alegría de los malos es breve, es momentánea, es pasajera. Y el gozo del impío dura simplemente un momento. Hermano amado, ¿cuánto dura un momento? Un momento. Y así de pasajera es la alegría, el gozo y el deleite de los impíos. El que escribe esto sabe que no puede decir a su alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate, porque él sabe que Dios va a venir y le va a decir: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tanto has provisto, lo que tanto has guardado, lo que tanto has acumulado, lo que tanto quieres, atesoras y amas, ¿de quién va a ser? ¿Por qué? Porque Dios con la muerte te va a despojar de todo aquello que tú en este momento consideras valioso. De esas cosas vanas, inútiles. Hermanos, la fe verdadera se niega a sí mismo. Se niega a sus placeres. Muere a sus deseos, muere a las coronas que este mundo le pueda ofrecer, no está dispuesto a tomarlas sobre su cabeza. La fe verdadera es abnegada. ¿Por qué? Porque sabe que lo más valioso es la voluntad de su Señor, es amar a su Señor, es anhelar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, Moisés renuncia a la corona de Egipto, al trono de Egipto. Renuncia al palacio de Egipto que ustedes y yo ni siquiera nos imaginamos cómo era.
Ninguno de nosotros vive en un palacio. Tal vez algunos sí, pero por lo menos la mayoría no. No vivimos en un palacio. ¿Se imaginan que en algún momento alguien venga y les ofrezca vivir en Moscú, en ese hermoso palacio? Es increíble, increíble, externa e internamente. Es increíble. Y que alguien venga y les diga, toma las llaves, es tu casa. O que les ofrezca la riqueza de uno de los hombres más ricos en el mundo. Yo sé que todos los días van intercambiando, ¿no? Pero de alguno de ellos. Jeff Bezos o alguno de esos multimillonarios, la familia Rockefeller y otros más. Y que vengan y te digan, toma, la tarjeta y la chequera de mi banco. Que les diga eso. Con una simple condición. Deja hoy tu iglesia. ¿Imaginan eso? Hermanos, ¿piensan en eso? Hoy, deja tu iglesia y te brindo el palacio de Moscú para que sea tuyo. Y te brindo todas las riquezas de estos hombres que les mencioné. ¿Imaginan eso? ¿Qué harían? Solo piénsenlo. Un palacio increíble, dinero a montones, poder y autoridad, porque eso viene acompañado con el dinero. ¿Qué harían? Mi iglesia de 100 personas, que muchos me tratan mal ahí, con muchos no me llevo bien. ¿Puedo seguir leyendo mi Biblia allá? Puedo apartarme del pueblo de Dios un tiempo, no pasa nada. Hermano, ¿qué harías? Todo eso se le ofreció a Moisés. ¿Y qué dijo él? No quiero nada de eso. Ni tu riqueza, ni tu trono, ni tu palacio, porque nada de eso tiene valor comparado con el trono celestial que me espera, comparado con las coronas de justicia que me esperan, comparado con aquel que ha de venir. Eso no tiene valor. ¿Saben lo tremendo de esto? Él deja todo eso por amor de su pueblo. Y ustedes saben lo que hace el pueblo, ¿no? Con Moisés. ¿Saben lo que hace el pueblo con Moisés? ¿Qué hace? ¿Qué hace el pueblo? Lo rechazan. No le creen. De hecho, es acusado de asesinato por uno de sus mismos parientes y le toca escapar. No solo sufre a manos de sus enemigos, sino también a manos de sus hermanos, de su pueblo, a los que tanto aprecia, a los que tanto ama. Y amados hermanos, aquí quiero apuntarles a Cristo. ¿No es acaso en esto Moisés un tipo de Cristo? ¿No es un pequeño tipo y sombra de aquel que había de venir? Él renunció no al palacio de Egipto, al palacio celestial, a su trono de gloria, y vino por amor de su pueblo. ¿Y qué hizo su pueblo? Lo colgó en una cruz. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar a su trono de gloria, al palacio celestial, para que al ir a su pueblo sea rechazado y muerto por su pueblo. Pero Moisés, al igual que Jesús, es escogido desde la eternidad como libertador y finalmente, efectivamente, va a dar libertad al pueblo de Dios, a pesar del pueblo de Dios. Ambos, tanto Moisés como el Señor Jesucristo. Pero ¿saben algo? El Señor Jesús es superior. Sí hay similitudes en esto, pero Cristo es superior. Cristo es excelso. ¿Por qué? Porque Moisés libra al pueblo de un Egipto físico. El Señor Jesucristo viene y nos libra de un Egipto espiritual, imposible de vencer por armas humanas. Moisés libra al pueblo de un faraón terrenal. Jesús nos libra de un faraón espiritual. El diablo
las huestes de maldad, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y nadie nos podía librar de él. Moisés los lleva a la tierra prometida. Jesús nos lleva a la Jerusalén celestial. Oh, mi amado hermano, Cristo obviamente es superior a Moisés en muchas cosas. Así que hoy te digo, a ti, amado hermano creyente, seas joven o anciano, niño o adulto, maduro o inmaduro en la fe, a ti, amado hermano, que has profesado fe en Cristo Jesús, no importa qué tan terrible sea la consecuencia de decidir seguir a Cristo. No importa qué tan difícil sean las consecuencias que van a venir. El mundo y la iglesia contaminada por el mundo hoy en día predica riqueza, abundancias y glorias vanas que el creyente debe declarar, que el creyente debe decretar, el creyente debe llamar a su vida. Sí, eso predica el mundo y el mundo que se ha metido en medio de la iglesia. Pero ¿sabes algo, amado hermano? El evangelio verdadero te dice, iglesia, debes escoger entre dos cosas. Debes escoger dos cosas. Primero, iglesia, debes escoger sufrir junto a la iglesia. La iglesia a lo largo del tiempo, desde los apóstoles, ha sufrido. Está sufriendo y va a sufrir. Así que tienes que decidir, amado hermano, o estás tranquilo en tu casa, reposado, ocultando el nombre Cristo en tu vida, resguardado, tranquilo y en paz aparente, o decides sufrir junto a la iglesia de Cristo. Lo segundo que debes decidir es morir a los deleites mundanos que aún puedes estar cargando en ti, que aún estoy cargando en mí. Hermano, debes decidir renunciar a eso. Cristo te dice hoy, toma tu cruz y sígueme. Y al tomar tu cruz debes morir en esa cruz. Porque el propósito de cargar la cruz no es hacer un drama ante el mundo. El propósito es morir en ella. Clava en esa cruz a tu viejo hombre. Mátalo todos los días. Para eso el Señor nos ha provisto de la cruz. Para cargar ella sobre nuestros hombros. Pero cargar al viejo hombre sobre ella. Para eso se nos ha dado la cruz. Y cuando renuncies a vivir en Egipto y en los deleites de Egipto, y eso te lleve a sufrir junto a la iglesia por caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, recuerda Romanos 8:18. Romanos 8:18. Me fascina este texto. Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi amado hermano, cuando sientas que todo pesa demasiado, recuerda ese texto. Recuerda que no vives por la carne, sino por el Espíritu. Eres guiado por el Espíritu y no por la carne. Y cuando veas que las consecuencias son difíciles porque tu familia te aborrece, porque tus vecinos te aborrecen, porque tus amigos te aborrecen y porque los demás te desprecian y ahora hay persecución en contra tuya, recuerda, oh amado hermano, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir para ti. No se compara. Tus sufrimientos están aquí abajo. Las glorias venideras están allá. Infinitamente elevadas y alejadas de tus sufrimientos momentáneos. Y eso me lleva a lo tercero, y es la naturaleza de la renuncia de Moisés. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la raíz de donde surgen todas estas cosas? Es increíble, ¿cierto? Yo veo la historia de Moisés y yo digo, creo que no estoy ni en los talones de Moisés. Y si miro a Cristo, peor. Los talones están demasiado altos para mí. Pero ¿de dónde surge esto en Moisés? ¿Cuál es la naturaleza de donde proviene todo esto? Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
Hay dos cosas que son el fundamento, la raíz o la naturaleza de todo lo que se nos ha dicho hasta ahora de Moisés. Hay dos cosas, dos fundamentos. El primero, hermanos, el primero yo le llamo la valoración de la fe. Al primero yo le llamo la valoración de la fe. La fe nos ayuda, nos capacita para hacer una correcta valoración, es decir, para hallar el correcto valor de las cosas que tenemos delante de nuestro. La valoración de la fe. Versículo 26, parte A. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es eso? Valoración. La fe te ayuda a hacer una comparación entre las riquezas que ofrece el mundo y las riquezas abundantes, inconmensurables, inmarcesibles y eternas que te ofrece la gracia divina. Hay dos cosas frente a ti. La fe ve como superior sufrir con Cristo que todo el oro y diamantes del mundo entero. De lo temporal, la fe te ayuda a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso te ayuda a decir la fe. Nadie puede decir eso a no ser que tenga la fe verdadera. Pero al ver los azotes y vituperios de Cristo, los sufrimientos del Señor Jesús, dice, riquezas multiformes hay cuando los azotes abren mi espalda en dos. Riquezas inconmensurables hay cuando la pobreza llega a mi vida, el desprecio o cualquier otra cosa. Del palacio de Faraón, del apellido real y su poder, la fe dice, basura, basura, basura. No sirve de nada. Pero al ver los ladrillos que tiene que construir, los azotes que van a venir sobre su espalda y los grilletes de la esclavitud en Egipto, a causa de preferir al pueblo de Dios, dice, eso es precioso. Más que el oro, más que diamantes y rubíes amontonados en montañas, eso es mucho más precioso. ¿Cómo sufrió Moisés los vituperios de Cristo? Eso es una gran pregunta, porque esa es una interpretación que hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos está interpretando la vida de Moisés en su sufrimiento. Y él dice que él prefirió los sufrimientos de Cristo, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y cómo Moisés sufrió como Cristo? Si Cristo ni siquiera se había encarnado. ¿Cómo? Primero, dice un autor, Cristo se identifica personalmente con su pueblo. Cuando llega el nuevo pacto, el Señor Jesucristo dice, todo lo que hagas a una de mis ovejas pequeñas me lo haces a mí. Y eso aplica a los santos del antiguo pacto y del nuevo pacto, porque todos somos salvos por fe en Cristo Jesús. Nadie es salvo de otra manera. Y si Cristo se identifica personalmente con su pueblo, aunque Él se encarnó y nació de una mujer en el siglo I de nuestra era, mucho tiempo después de la vida de Moisés, no obstante, Él, como cabeza de la iglesia, no solo llevó en su sombra protectora a los creyentes del nuevo pacto, sino a todos los creyentes, desde Adán y Eva hasta los últimos que nacerán. Por lo tanto, todo lo que sufre un cristiano es el sufrimiento de Cristo. Y todo vituperio elegido por causa de la justicia es un sufrimiento por Cristo. En segundo lugar, dice un autor, siendo que los creyentes somos uno con Cristo y Él con nosotros, forma lo que en teología nosotros llamamos o conocemos como el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo misterioso de Cristo. Y el cuerpo místico o misterioso de Cristo es estar unidos a Él por medio de la fe. Por lo tanto, no solo tomamos su justicia perfecta, sino también, mi amado hermano, esto es algo que muchos no queremos tomar de Cristo. Nosotros queremos su justicia. Amén. Queremos la justicia de Cristo porque sin ella no podemos entrar al cielo. Nosotros queremos las glorias que han de venir juntamente con Cristo. ¿Cierto? Nosotros amamos y queremos
las calles de oro y el mar de cristal que le pertenece a Cristo. Nosotros queremos ser coherederos juntamente con Cristo de los beneficios celestiales que han de venir, ¿cierto o falso? Lastimosamente, muchos de nosotros no queremos la otra parte de estar unidos a Cristo. ¿Y cuál es la otra parte? Es el hecho de que nosotros también heredamos juntamente con Cristo su cruz. Heredamos los sufrimientos de Cristo. Heredamos la humillación de Cristo. Heredamos la persecución de Cristo. Mi amado hermano, nosotros debiéramos gloriarnos cuando somos perseguidos. No lamentarnos. Debiera haber gozo. Debiera haber canto. Como los apóstoles cuando son encerrados. ¿Qué hacen? Gloria, gloria, gloria a Dios que nos permitió el alto privilegio de sufrir por Cristo. ¿Cuál es tu reacción al sufrir por Cristo? Señor, pero ¿por qué yo? Si me estaba portando bien, si estaba leyendo mi Biblia juicioso, si estaba orando, y ahora estoy sufriendo. ¿Por qué a mí? No, mi amado hermano, cuando viene el sufrimiento, nuestra reacción debe ser: mi amado Cristo, con gozo llevaré tus sufrimientos, tu humillación y tu persecución, porque estoy siendo identificado con Cristo. Y todo cristiano va a ser perseguido, de una o de otra manera. Que podamos decir, juntamente con Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Solo Cristo, amado hermano. ¿Qué es lo que más te embeleza, te apasiona, te deleita y te cautiva de tu cristianismo? ¿Qué? ¿Cristo? Segundo, lo primero es que la fe nos ayuda a valorar las cosas. Cristo tiene mucho más valor que cualquier otra cosa de este mundo. Pero lo segundo de lo cual nos habla esto, el segundo fundamento o naturaleza o raíz por lo cual Moisés hace todo lo que hace, es que tenía puestos los lentes de la fe. Y los lentes de la fe te dan una visión diferente de esta realidad. Los lentes de la fe nos dan una visión diferente. Vean lo que dice el texto, versículo 26, parte B. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que hace la fe. Te ayuda a ver como algo grandioso aquello que antes no era grandioso para ti. Alguien podría preguntar, ¿y cómo es posible que Moisés escoja sufrir junto a esos esclavos miserables y desdichados hebreos en vez de quedarse relajado en el palacio con un apellido poderoso, con mucho dinero y con los lujos de Faraón? ¿Cómo es posible que Moisés haga esto? De hecho, para el mundo eso es una tontería. ¿Sí o no? Igual y era salvo, no se perdía su salvación. ¿Por qué no disfrutar un poquito de eso? ¿O es que qué tiene de malo vivir en un palacio? ¿Qué tiene de malo tener el apellido de alguien poderoso? ¿Qué tiene de malo? Bueno, la respuesta que nos da el autor es que la fe ayuda al creyente a observar una recompensa superior a la terrenal. La fe nos da una visión diferente de esta realidad y de la venidera. Nos ayuda a ver la venidera como algo valioso y la presente como algo que sería algo así como excremento. A ese punto, cuando Pablo dice basura acerca de todas esas cosas, está diciendo eso. Es eso. Mi amado hermano, ¿tú te imaginas? Solo quiero que contemples esto. Tener aquí una rica manzana, roja, sabrosa, ya sé que ya tienen hambre. Y tener aquí, y quiero ser bastante gráfico en esto, un pedazo de excremento de animal. ¿Qué harías? Pues obviamente inmediatamente te limpias la mano, vas, te lavas, te echas alcohol y todo lo que puedas en esta mano, ¿no? ¿Y esta qué haces? Pues te deleitas en la manzana. ¿Saben algo? La fe nos ayuda a hacer eso. Los que no tienen fe
hacen esto. Tiran la manzana y se comen el excremento. Y les encanta. Y eso éramos nosotros. Pero la fe que proviene de Dios nos ha ayudado a ver deleitoso, grandioso, increíble el conocimiento de Cristo y poder tener las cosas de este mundo por basura. Eso hacen los lentes de la fe. Cuando te los quitas, ves al excremento como manzana y a la manzana como excremento. Cuando te los pones, ves adecuadamente. Hermano, ¿qué lentes tienes puestos? Todos los días. ¿De qué te alimentas? ¿Cuál es tu deleite? ¿Qué estás viendo como realmente valioso? ¿Tu nombre? ¿Tu orgullo? ¿Lo que vales? ¿Lo que soy? ¿Lo que muestro ante el mundo? ¿Eso tiene valor para ti? ¿O morir por Cristo? ¿Qué es más valioso? Hay cosas que parecen insignificantes o despreciables para el hombre natural, pero que son de gran valor y riqueza para el hombre de fe. Moisés demostró esto al abandonar el palacio de Faraón y unirse a un pueblo de esclavos. Mi amado hermano, ¿estás dispuesto a eso? Él pudo mirar a través de la fe cuál es la verdadera gloria y la verdadera riqueza, la cual no se encuentra en las cosas de este mundo. No se encuentra aquí, hermano. Se encuentra allá, lejos de aquí. Por esto mismo dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierdan su confianza. La Biblia dice que tendremos coronas, que la promesa de vida eterna será cumplida, que tendremos recompensas, pero ¿qué recompensa más grandiosa puede existir que supere al grandioso galardón llamado Jesucristo? Hermano, en última instancia, tu premio es Cristo mismo. Morar con Él, habitar con Él, escucharle, verle, deleitarte eternamente y para siempre de Él. De hecho, ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y deleitarte de Dios por siempre y para siempre. ¿No es eso grandioso? Hermanos, los creyentes no anhelamos ir al cielo por las calles de oro o el mar de cristal. No queremos que el Edén sea restaurado por sus frutos, porque vamos a poder acariciar al león, porque vamos a poder comer frutos sin gusanos, porque vamos a poder disfrutar de piedras preciosas, hermosas, gemas que van a ser puestas en nuestro poder. No, nosotros queremos que realmente pueda Cristo estar en medio de nosotros. Ese es nuestro anhelo. Lo demás son añadiduras. Cristo es el centro. Hermano, ¿Cristo es el centro de tu vida? Aquí y ahora. Porque si Cristo no es el centro de tu vida aquí y ahora y no es tu galardón, yo no sé cómo lo vas a ver como un galardón después o en la eternidad. Si aquí te aburre hablar de Cristo, yo no sé cómo te vas a deleitar en gozar de Cristo por toda la eternidad. Quiero terminar con una simple aplicación a manera de ilustración. A lo largo de la historia, nuestros hermanos nos han evidenciado muchas maneras en las cuales eso se cumple. Hoy en día no como entonces, pero quiero contarles, para finalizar, la historia de Policarpo. Policarpo era obispo de la iglesia en Esmirna. Policarpo fue llevado ante el tribunal. Había persecución a la iglesia. El procónsul le preguntó si él era Policarpo, a lo que él contestó, sí, soy Policarpo. Luego empezó el procónsul, ese hombre con autoridad, a exhortarlo diciendo, ten piedad de tu avanzada edad, Policarpo. Jura simplemente por la fortuna de César. Arrepiéntete y di, quítense los ateos. Es decir, los cristianos. Le está diciendo, ríndete ante César y renuncia a ser cristiano. Renuncia a tu fe, renuncia
a lo que tanto proclamas creer. Ten piedad de ti y vivirás. Policarpo miraba solemnemente a la multitud y señalando con la mano, alzó los ojos al cielo y dijo: quítense esos ateos, los que estaban en su derredor, apuntando al procónsul y los demás. El procónsul lo trató de persuadir diciendo: jura, jura y te soltaré. Renuncia a Cristo. El venerable cristiano Policarpo respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho una cosa perjudicial. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? Entonces el procónsul le dijo: tengo fieras y te expondré a ellas si no te arrepientes. Renuncia a tu fe. A lo cual dijo Policarpo valientemente: traedlas. Traedlas. Entonces le dijo el procónsul, romano: suavizaré tu espíritu con fuego. Una manera irónica de decirle: te voy a quemar. Entonces Policarpo le dijo: ¿me amenazas con el fuego que quema solo por un momento? Pero olvidas el fuego del castigo eterno reservado para todos los impíos. En la hora de su martirio, Policarpo daba gracias a Dios, porque él ahora estaba siendo contado entre los mártires de Cristo. Mi amado hermano, nosotros no estamos sufriendo nada de eso. Pero ¿sabes algo? El mundo todos los días viene y te dice: renuncia a tu fe. Y muchas veces le hemos dicho: sí, renuncio a mi fe. En tu trabajo, ocultando que eres cristiano. Con tus amigos, escondiendo tu fe en vez de proclamar tu fe. Con tu familia, que no conoce a Cristo, por temor a ella. Aún compartiendo sus viandas y sus deleites. Oh, mi amado hermano, yo creo que la persecución no ha llegado porque ni siquiera estamos capacitados para renunciar a este mundo aquí y ahora. Sin persecución. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a renunciar a este mundo por las glorias que han de venir. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu bendita, todo suficiente e inerrante palabra. Qué increíble es ver la verdadera fe en acción. Esa fe que está dispuesta a renunciar al mundo y decir: sigo a Cristo. Sí, dejo el mundo, sus vanidades, sus placeres y sigo a Cristo. Dejo mis deleites, mis pasiones y sigo a Cristo. Sí, estoy dispuesto a renunciar a mi familia, a lo que tanto aparentemente amo, y sigo a Cristo. Que podamos todos los días nosotros también vivir para Cristo y contemplar las glorias que han de venir y contemplar el galardón que se nos ha de entregar, en vez de contemplar las cosas temporales. Oh buen Dios, ayúdanos a crecer en abnegación y a ejercitar esta bendita virtud por medio de la fe. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.